La tímida señora de la limpieza estaba cambiando las sábanas, hasta que el millonario director ejecutivo apareció detrás de ella y se giró alarmada, disculpándose por estar en la habitación equivocada. Pero él no dijo ni una palabra. Simplemente la miró como si viera algo que nunca había conocido. Paz. En ese silencio, tomó una decisión, y en esa habitación comenzó una historia que ni siquiera el lujo podría haber previsto. Suscríbete al canal, porque incluso los corazones solitarios merecen una oportunidad para amar. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando Sofía Hernández cruzó las puertas traseras del Hotel Gran Palacio, ubicado en el corazón de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. El aire matutino todavía conservaba el frescor de la madrugada y las calles estaban prácticamente vacías, excepto por algunos trabajadores que, como ella, comenzaban temprano su jornada laboral. Sofía ajustó su uniforme azul marino y se dirigió hacia los vestidores del personal. A sus 24 años, había trabajado en el hotel durante 3 años, tiempo suficiente para conocer cada rincón del lujoso edificio de 15 pisos. Su cabello castaño recogido en una cola de caballo y sus ojos verdes reflejaban una mezcla de determinación y timidez que la caracterizaba. «Buenos días, Sofía», la saludó Carmen, la supervisora de limpieza, una mujer de mediana edad con experiencia de décadas en el sector hotelero. «Tengo noticias importantes para ti». Sofía levantó la mirada de su casillero, donde guardaba sus pertenencias personales. Carmen tenía una expresión seria que la puso nerviosa inmediatamente. «¿Sucede algo malo, señora Carmen?», preguntó Sofía con voz suave, característica de su personalidad reservada. «No es malo, pero sí es diferente», respondió Carmen acercándose con una tablet en las manos. «A partir de hoy tendrás una nueva responsabilidad. Vas a encargarte de la limpieza del penthouse del piso 15. Sofía sintió cómo se le aceleraba el corazón. El penthouse era legendario entre el personal del hotel. Se rumoreaba que pertenecía a un empresario millonario que raramente se hospedaba allí, pero cuando lo hacía, sus exigencias eran extraordinarias. «Pero, señora Carmen, yo siempre he trabajado en los pisos del 3 al 8. ¿Por qué el cambio?», preguntó Sofía, jugando nerviosamente con el dobladillo de su delantal. Carmen suspiró antes de responder. «María, quien se encargaba de esa suite, renunció ayer sin aviso previo. Tú eres una de nuestras empleadas más confiables y meticulosas. El señor Mendoza es muy exigente con la limpieza y necesitamos a alguien en quien podamos confiar completamente. Diego Mendoza». Sofía había escuchado ese nombre susurrado entre el personal con una mezcla de respeto y temor. CEO de una de las empresas constructoras más importantes de México, heredero de un imperio familiar y conocido por su perfeccionismo y carácter frío. «¿El señor Mendoza está hospedado actualmente?», preguntó Sofía, tratando de mantener la calma en su voz. «No, viajó a Europa por negocios hace una semana, pero regresa mañana por la noche, así que necesitas familiarizarte con la suite hoy. Es importante que todo esté perfecto para su llegada», explicó Carmen, entregándole una tarjeta de acceso especial y una lista detallada de instrucciones. Sofía tomó la tarjeta con manos ligeramente temblorosas. El penthouse representaba no solo un aumento en sus responsabilidades, sino también un mundo completamente ajeno al suyo, lleno de lujos que apenas podía imaginar. Después de recoger su carrito de limpieza con todos los suministros necesarios, Sofía se dirigió al ascensor exclusivo que conducía directamente al piso 15. Mientras subía, miraba por las ventanas del ascensor panorámico cómo la ciudad se extendía a sus pies. Los edificios se hacían más pequeños y el bullicio matutino de la Ciudad de México se convertía en un murmullo lejano. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Sofía quedó sin aliento. El penthouse se extendía ante ella como un palacio moderno. Los techos altos, las ventanas del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, los muebles de diseñador y las obras de arte que decoraban las paredes creaban un ambiente de lujo absoluto. La suite tenía más de 300 metros cuadrados distribuidos en una sala principal, un comedor formal, una cocina gourmet, un estudio, 2 dormitorios y 3 baños completos. Todo estaba decorado en tonos neutros, con toques de negro y dorado, creando una atmósfera elegante pero fría.
Sofía comenzó su trabajo meticulosamente, siguiendo cada instrucción de la lista. Aspiró las alfombras persas, limpió cada superficie de mármol hasta que brilló como un espejo, organizó los libros en el estudio por orden alfabético y se aseguró de que cada objeto decorativo estuviera en su lugar exacto. Cuando llegó al dormitorio principal, se sintió como una intrusa en un espacio demasiado íntimo y personal. La cama king size estaba perfectamente hecha, pero según las instrucciones, debía cambiar toda la ropa de cama diariamente, incluso si no había sido utilizada. Mientras trabajaba, Sofía no pudo evitar preguntarse cómo sería vivir en un lugar así, rodeada de tanto lujo. Su propio apartamento en la colonia Doctores, que compartía con su madre y su hermana menor, cabría varias veces en esa suite. Al día siguiente, Sofía llegó al penthouse con la misma puntualidad de siempre. Carmen le había confirmado que el señor Mendoza había regresado durante la madrugada y que probablemente estaría durmiendo, por lo que debía trabajar con el máximo silencio posible. «Recuerda, Sofía», le había dicho Carmen antes de subir, «el señor Mendoza valora su privacidad por encima de todo. Si está en la suite, terminas rápido y te vas. No entables conversaciones innecesarias». Sofía asintió nerviosamente y subió al piso 15. Al entrar al penthouse, todo parecía estar en silencio. Las cortinas estaban corridas, sumergiendo el lugar en una penumbra suave. Podía ver algunas señales de que la suite había sido ocupada. Una chaqueta de traje colgada en el respaldo de una silla, algunos documentos esparcidos en el escritorio del estudio y una taza de café a medio terminar en la mesa de centro. Decidió comenzar por las áreas comunes, dejando el dormitorio principal para el final, esperando que para entonces el señor Mendoza ya se hubiera marchado a sus oficinas. Trabajó en completo silencio durante 2 horas, moviéndose como un fantasma entre los lujosos muebles. Limpió la cocina, organizó el estudio, aspiró las alfombras con el aspirador más silencioso disponible, ilustró cada superficie hasta dejarla impecable. Finalmente solo quedaba el dormitorio principal. Sofía se acercó sigilosamente a la puerta, que estaba entreabierta. Escuchó atentamente, pero no percibió ningún sonido. Las cortinas estaban completamente cerradas, manteniendo la habitación en completa oscuridad. Decidió que era seguro proceder. Empujó suavemente la puerta y entró con su carrito de limpieza, moviéndose con la delicadeza de una bailarina. La cama estaba deshecha. Las sábanas revueltas evidenciaban que había sido utilizada recientemente. Sofía comenzó a recoger las almohadas para cambiar las fundas cuando escuchó el sonido del agua corriendo en el baño principal. Su corazón se detuvo por un momento. El señor Mendoza estaba en la ducha. No había salido como ella esperaba. Decidió trabajar rápidamente para terminar antes de que saliera del baño. Retiró las sábanas usadas con movimientos precisos y comenzó a poner las nuevas, unas sábanas de algodón egipcio de hilos increíblemente suaves. Estaba luchando con las esquinas de la sábana ajustable, inclinada sobre la cama en una posición algo comprometedora, cuando el sonido del agua se detuvo abruptamente. «Perfecto», murmuró para sí misma. «Solo necesito 5 minutos más». Pero el destino tenía otros planes. Mientras estiraba para alcanzar la esquina más lejana de la cama, perdió el equilibrio ligeramente y se encontró medio acostada sobre el colchón, con una pierna apoyada en el suelo y el resto de su cuerpo extendido sobre la cama, tratando desesperadamente de colocar la sábana en su lugar. En ese preciso momento, escuchó una voz masculina profunda y claramente molesta que la hizo paralizar completamente. «¿Qué diablos está haciendo en mi cama?». Sofía se dio la vuelta rápidamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar en todo el penthouse. Ahí parado en la entrada del baño, estaba Diego Mendoza. Tenía el cabello negro ligeramente húmedo, llevaba puesto únicamente un pantalón de traje negro y una camisa blanca desabotonada que revelaba un torso atlético. Sus ojos oscuros la observaban con una mezcla de sorpresa, irritación y algo más que Sofía no pudo identificar. Yo lo siento mucho, señor Mendoza», balbuceó Sofía, tratando de levantarse rápidamente de la cama, pero enredándose con las sábanas en el proceso. Estaba cambiando la ropa de cama. Pensé que ya había salido para sus oficinas. Diego la observó durante unos segundos, que se sintieron como una eternidad.
Su expresión era indescifrable, pero Sofía podía sentir la intensidad de su mirada recorriendo cada detalle de la escena. «¿Quién es usted?», preguntó Diego con voz controlada pero claramente molesta. «María siempre terminaba la limpieza antes de que yo despertara». «Soy Sofía Hernández», respondió ella, finalmente logrando ponerse de pie y alisando nerviosamente su uniforme. «María renunció y ahora yo me encargo de la limpieza de su suite». Diego se acercó unos pasos y Sofía pudo percibir el aroma de su colonia, una fragancia masculina y sofisticada que la hizo sentir aún más nerviosa. «¿Y nadie le explicó que valoro mi privacidad?», preguntó él, terminando de abotonarse la camisa sin apartar la mirada de ella. «Sí, señor, pero Carmen me dijo que usted normalmente sale temprano y yo...». Sofía se detuvo, dándose cuenta de que estaba hablando demasiado rápido y probablemente sonaba como una excusa. Diego la estudió por un momento más, notando su nerviosismo evidente, la forma en que jugaba con sus manos y cómo evitaba mantener contacto visual directo. Había algo en su timidez genuina que lo intrigó, algo diferente a las mujeres que normalmente lo rodeaban en su mundo de negocios y eventos sociales. «En el futuro», dijo finalmente con un tono más suave pero aún firme, «asegúrese de confirmar que la suite esté desocupada antes de entrar al dormitorio». «Por supuesto, señor Mendoza, no volverá a suceder», respondió Sofía rápidamente, comenzando a recoger sus suministros de limpieza con manos temblorosas. «Termine lo que estaba haciendo», le dijo Diego sorprendiéndola, «pero sea más cuidadosa». Sofía asintió y regresó a la cama para terminar de colocar las sábanas, consciente de que él la observaba mientras se dirigía al vestidor para terminar de arreglarse. Cuando Diego salió del vestidor, completamente vestido con un traje impecable, Sofía había terminado su trabajo y estaba recogiendo su carrito para irse. «Señorita Hernández», la llamó cuando ella se dirigía hacia la puerta. Sofía se detuvo y se dio la vuelta. «Sí, señor. ¿Hace cuánto trabaja en el hotel?» «3 años, señor Mendoza». Diego asintió lentamente. «Carmen tiene razón sobre su trabajo». Diego terminó la frase que había quedado pendiente mientras Sofía esperaba junto a la puerta con su carrito de limpieza. «Carmen tiene razón sobre su trabajo. Todo está impecable». Sofía sintió un leve alivio al escuchar algo que sonaba como un cumplido, aunque la expresión de Diego seguía siendo seria y profesional. «Gracias, señor Mendoza», respondió ella con una pequeña sonrisa tímida. Diego tomó su maletín de cuero italiano y se dirigió hacia la puerta. Cuando pasó junto a Sofía, se detuvo por un momento. «Una pregunta más, señorita Hernández. ¿Por qué eligió trabajar en limpieza?». La pregunta la tomó por sorpresa. No era algo que esperara que un hombre como él le preguntara, y mucho menos con ese tono de genuina curiosidad. «Necesitaba el trabajo, señor», respondió honestamente. «Ayudo a mantener a mi familia». Diego asintió sin hacer más comentarios y salió del penthouse dejando a Sofía sola con sus pensamientos acelerados y el aroma persistente de su colonia. Esa tarde, Sofía regresó a su apartamento en la colonia Doctores. El contraste entre el penthouse de lujo y su hogar era abrumador. Subió 3 pisos por unas escaleras de concreto hasta llegar a su pequeño apartamento de 2 recámaras que compartía con su madre, Elena, y su hermana menor, Lucía. «¿Cómo te fue en el trabajo, mija?», le preguntó Elena mientras preparaba la cena en la pequeña cocina. A los 48 años, Elena trabajaba como costurera en una fábrica textil, y las largas horas frente a la máquina de coser habían dejado su marca en sus manos y espalda. «Bien, mamá. Me asignaron limpiar una suite nueva». «Es muy grande y elegante», respondió Sofía evitando mencionar el encuentro embarazoso con Diego. Lucía, de 19 años, levantó la vista de sus libros de universidad. Estudiaba administración en una universidad pública, trabajando como mesera de medio tiempo para costear sus gastos escolares. «¿Una suite? Eso suena fancy». «¿De quién es?», preguntó Lucía con curiosidad. «De un empresario, Diego Mendoza», respondió Sofía, sintiendo cómo se sonrojaba ligeramente al mencionar su nombre. Elena dejó de remover la sopa y miró a su hija con atención. «¿Mendoza? ¿Como los Mendoza de la constructora?», preguntó Elena. «Salen mucho en las noticias. Son una de las familias más ricas de México». «El mismo», confirmó Sofía, comenzando a poner la mesa con los platos despostillados que habían heredado de su abuela.
Ten cuidado, Sofía, le advirtió Elena con preocupación maternal. Esa gente vive en un mundo muy diferente al nuestro. No te hagas ilusiones raras. Sofía asintió, aunque las palabras de su madre llegaron tarde. Ya no podía quitarse de la cabeza la imagen de Diego, su voz profunda y la manera en que la había mirado con esos ojos oscuros e indescifrables. Esa noche, mientras yacía en la cama que compartía con Lucía, Sofía miraba el techo agrietado de su recámara y pensaba en las diferencias entre su mundo y el de Diego. Él vivía rodeado de mármol y oro, mientras ella compartía un colchón viejo en un apartamento donde las tuberías hacían ruido toda la noche. Mientras tanto, en su oficina ejecutiva ubicada en el piso 40 de la Torre Mendoza en Santa Fe, Diego revisaba contratos y proyectos, pero su mente seguía regresando a la escena de esa mañana. No podía explicarse por qué la imagen de la limpiadora tímida se había grabado tan vívidamente en su memoria. Su secretaria, Patricia, una mujer eficiente de mediana edad que llevaba trabajando con él 5 años, entró con más documentos. «Señor Mendoza, aquí están los reportes de la obra de Cancún y la propuesta para el proyecto de Guadalajara», dijo Patricia, colocando los documentos perfectamente organizados en su escritorio. «Gracias, Patricia», respondió Diego distraídamente. «Una pregunta. ¿Tú conoces bien al personal del hotel?» Patricia lo miró con curiosidad. Diego nunca preguntaba sobre el personal de servicio. «Conozco a la supervisora, Carmen. ¿Hay algún problema con el servicio?» «No, no hay problema. Solo curiosidad», respondió Diego, regresando su atención a los documentos, aunque su concentración seguía siendo escasa. Patricia se retiró, pero no sin notar el comportamiento inusual de su jefe. En 5 años de trabajo, nunca había mostrado interés personal en el personal de limpieza. Una semana pasó sin que Diego y Sofía se volvieran a encontrar. Diego había ajustado su horario para salir más temprano, y Sofía había comenzado a trabajar aún más temprano para asegurarse de que no hubiera otro encuentro incómodo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un jueves por la mañana, Sofía llegó al penthouse como siempre, pero encontró una nota en la puerta. Reunión de emergencia en la suite a las 9:00 am. No interrumpir bajo ninguna circunstancia. DM. Sofía miró su reloj. Eran las 8:45 am. Decidió esperar en el pasillo hasta que la reunión terminara, pero cuando escuchó voces elevadas provenientes del interior, su curiosidad y preocupación la vencieron. No era su intención escuchar, pero las voces eran tan fuertes que era imposible no oír fragmentos de la conversación. «Diego, no puedes seguir rechazando todas las propuestas de matrimonio», gritaba una voz femenina mayor. «La familia Herrera es perfecta para consolidar nuestros negocios». «Madre, ya hemos hablado de esto», respondió la voz de Diego tensa pero controlada. «No voy a casarme por conveniencia empresarial. Tu padre construyó este imperio pensando en el futuro de la familia. No puedes ser tan egoísta», continuó la mujer. Sofía se sintió terriblemente incómoda escuchando algo tan personal. Decidió regresar más tarde, pero cuando se dio la vuelta para irse, su carrito de limpieza golpeó accidentalmente la pared, produciendo un ruido metálico que resonó en el pasillo silencioso. Las voces adentro se detuvieron inmediatamente. «¿Qué fue eso?», preguntó la voz de la mujer. Sofía escuchó pasos acercándose a la puerta y supo que no tenía escapatoria. La puerta se abrió y Diego apareció, con expresión molesta que se suavizó ligeramente al verla. «Señorita Hernández», dijo Diego claramente sorprendido. «Pensé que había visto la nota». «Sí, la vi, señor Mendoza. Me disculpo profundamente. Solo venía a esperar afuera hasta que terminara su reunión, pero mi carrito hizo ruido y...» Sofía hablaba rápidamente, claramente nerviosa. «¿Quién es ella, Diego?» Una mujer elegante de aproximadamente 55 años apareció detrás de Diego. Llevaba un traje de diseñador y joyas que probablemente costaban más que el salario anual de Sofía. Sus ojos evaluaron a Sofía de arriba abajo con una mirada que mezclaba curiosidad y desdén apenas disimulado. «Madre, ella es Sofía Hernández. Se encarga de la limpieza de la suite», explicó Diego con voz neutra. «Ah», respondió la señora Mendoza, con un tono que claramente indicaba que consideraba a Sofía invisible. «Bueno, que termine rápido. Tenemos asuntos importantes que discutir». Sofía sintió cómo sus mejillas se encendían de vergüenza.
La manera en que la señora Mendoza la había mirado y hablado de ella, como si no estuviera presente, la hizo sentir pequeña e insignificante. Señor Mendoza, regresaré más tarde cuando hayan terminado, dijo Sofía con la mayor dignidad que pudo reunir, comenzando a alejarse con su carrito. Espere, dijo Diego, sorprendiendo tanto a Sofía como a su madre. Puede limpiar las habitaciones que no estamos usando, solo evite la sala principal. Sofía lo miró con sorpresa. Era una amabilidad inesperada que la hizo sentir un poco menos humillada. Gracias, señor Mendoza, respondió ella con una pequeña sonrisa de gratitud. Mientras Sofía entraba al penthouse y se dirigía hacia los dormitorios secundarios, pudo escuchar cómo la conversación se reanudaba en la sala principal. Diego, esa chica, comenzó su madre. Es solo la limpiadora, madre. No veo por qué es relevante para nuestra conversación, interrumpió Diego con un tono que sugería que el tema estaba cerrado. Sofía trabajó en silencio en las habitaciones secundarias, tratando de no prestar atención a las voces que ocasionalmente se elevaban en la sala principal. Sin embargo, no pudo evitar escuchar fragmentos sobre matrimonios arreglados, fusiones empresariales y las expectativas familiares. Cuando terminó de limpiar las habitaciones disponibles, Sofía se dirigió discretamente hacia la salida. Al pasar cerca de la sala principal, escuchó a Diego decir con voz firme: «Madre, me casaré cuando encuentre a alguien que me ame por quien soy, no por lo que tengo, y esa persona la elegiré yo». Las palabras resonaron en el corazón de Sofía de una manera que no esperaba. Por primera vez, Diego Mendoza no le parecía solo un CEO millonario e intimidante, sino un hombre que luchaba contra las presiones familiares y sociales, alguien que buscaba algo real en un mundo lleno de conveniencias. Cuando salió del penthouse, Sofía llevaba consigo una nueva perspectiva sobre el hombre que había considerado inalcanzable y frío. Tal vez, después de todo, no eran tan diferentes. Ambos estaban tratando de navegar en mundos que no siempre entendían sus deseos personales. Pero también sabía que las palabras de su madre eran ciertas. Eran de mundos completamente opuestos, y las diferencias entre ellos eran más grandes que las similitudes que pudiera imaginar. Sin embargo, mientras esperaba el autobús de regreso a casa esa tarde, Sofía no pudo evitar preguntarse cómo sería ser amada por alguien como Diego, no por conveniencia o dinero, sino simplemente por ser quien era. Era un pensamiento peligroso que sabía que debía alejar de su mente, pero que se aferraba a su corazón con una tenacidad que la sorprendía. 2 semanas habían pasado desde el incidente con la madre de Diego y Sofía había logrado mantener un horario que evitaba cualquier encuentro. Sin embargo, el destino parecía empeñado en entrelazar sus caminos. Un martes por la mañana, una tormenta torrencial azotó la Ciudad de México. Las calles se inundaron rápidamente, el transporte público se vio severamente afectado y muchos trabajadores no pudieron llegar a sus empleos. Sofía, determinada a mantener su reputación de responsabilidad, había salido de casa 2 horas antes de lo normal para llegar al hotel. Llegó empapada al gran palacio, con el uniforme pegado al cuerpo y el cabello goteando. Carmen la recibió con sorpresa y preocupación. «Dios mío, Sofía, ¿cómo llegaste con esta tormenta?», exclamó Carmen ofreciéndole una toalla. «Caminé desde la estación del metro más cercana que funcionaba. Tomó 1 hora y media», respondió Sofía, temblando ligeramente por el frío y la humedad. «Niña, estás loca. La mitad del personal no pudo llegar hoy. Podrías haberte quedado en casa», le dijo Carmen con tono maternal. «No quería faltar, especialmente siendo nueva en el penthouse», explicó Sofía, secándose el cabello con la toalla. Carmen la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Ve a cambiarte. Tengo un uniforme extra en mi oficina. No puedes trabajar así». Después de cambiarse por el uniforme seco de Carmen, que le quedaba ligeramente grande, Sofía subió al penthouse. Esperaba encontrarlo vacío como siempre, pero cuando las puertas del ascensor se abrieron, pudo escuchar voces provenientes del estudio. Diego estaba en una videoconferencia con lo que parecían ser inversionistas internacionales. Su voz sonaba tensa y profesional mientras discutía proyectos y cifras en inglés y español. Sofía decidió comenzar por las habitaciones más alejadas para no interrumpir. Mientras limpiaba el dormitorio secundario, la tormenta se intensificó.
Los truenos eran ensordecedores y la lluvia golpeaba las ventanas del piso al techo como si quisiera romperlas. De repente, un rayo particularmente fuerte iluminó todo el cielo, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar todo el edificio. Y entonces, todo se quedó a oscuras. El corte de energía fue total. El penthouse, que siempre estaba bañado en luz natural o artificial, se sumergió en una penumbra gris debido a las nubes densas que bloqueaban el sol. Sofía escuchó una exclamación molesta proveniente del estudio, seguida de pasos apresurados. Diego apareció en el pasillo, sosteniendo su teléfono como linterna. «Señorita Hernández», la llamó, buscándola en la oscuridad. «Estoy aquí, señor Mendoza», respondió ella desde el dormitorio. Diego se dirigió hacia su voz, iluminando el camino con la luz de su teléfono. Cuando la encontró, Sofía estaba parada junto a la ventana, observando la tormenta con una expresión de fascinación mezclada con preocupación. Estaba en una reunión importante con inversores de Londres. Se cortó justo cuando estábamos cerrando un trato de $50 millones, dijo Diego, claramente frustrado. «Lo siento mucho, señor». «Debe ser muy frustrante», respondió Sofía con sincera empatía. Diego la miró sorprendido. No estaba acostumbrado a que la gente se preocupara genuinamente por sus problemas profesionales. Normalmente, las personas en su círculo o fingían interés por conveniencia o esperaban que él resolviera sus propios problemas sin mostrar vulnerabilidad. «Sí lo es», admitió Diego, relajando ligeramente su postura tensa. «¿Cómo llegó hoy al hotel? Con esta tormenta, imagino que el transporte está caótico. Caminé gran parte del camino. El metro solo funcionaba hasta cierta estación», explicó Sofía sin quejarse. Diego la observó con nueva atención. Su cabello seguía ligeramente húmedo, y el uniforme que llevaba puesto era evidentemente demasiado grande para ella, pero había algo admirable en su determinación de haber llegado al trabajo a pesar de las circunstancias adversas. «Eso fue muy dedicado de su parte», comentó Diego sin saber muy bien cómo expresar su admiración sin sonar condescendiente. En ese momento, otro rayo iluminó dramáticamente el penthouse, seguido por un trueno aún más fuerte. Sofía se sobresaltó involuntariamente y sin darse cuenta se acercó un paso hacia Diego. «Perdón», murmuró ella, inmediatamente consciente de su proximidad. «No se preocupe. Son truenos especialmente fuertes», dijo Diego, sorprendiéndose a sí mismo por el tono gentil que había adoptado. Se quedaron en silencio por unos momentos, ambos mirando por la ventana cómo la lluvia azotaba la ciudad. En la penumbra, con solo la luz ocasional de los rayos iluminando sus rostros, parecían dos personas refugiándose juntas de la tormenta, en lugar de un CEO millonario y su empleada de limpieza. «¿Le dan miedo las tormentas?», preguntó Diego, sorprendiéndose de su propia pregunta personal. «Un poco», admitió Sofía honestamente, «pero también las encuentro hermosas. Hay algo poderoso en ellas que me fascina». Diego la miró con interés renovado. Era una respuesta inesperada y reflexiva. «¿Sabe qué? Nunca había pensado en las tormentas de esa manera», confesó él. La energía siguió sin regresar, y tanto Diego como Sofía se encontraron en una situación inusual. Tiempo forzoso juntos, sin las distracciones habituales del trabajo o las diferencias sociales que normalmente definían sus interacciones. Diego había intentado varias veces usar su teléfono para restablecer la videoconferencia, pero la señal era intermitente debido a la tormenta. Finalmente, se rindió y se sentó en una de las sillas del dormitorio. «No puedo hacer nada hasta que regrese la energía», dijo con resignación. «¿Le molesta si espero aquí mientras pasa la tormenta?» Sofía se sintió sorprendida por la pregunta. Era la primera vez que Diego le preguntaba algo en lugar de darle una orden o hacer una declaración. «Por supuesto que no me molesta, señor Mendoza. Es su penthouse», respondió ella, continuando con su trabajo de doblar la ropa limpia, aunque con movimientos más cautelosos en la penumbra. «Puede sentarse si gusta», le ofreció Diego. «No tiene que seguir trabajando en la oscuridad». Sofía dudó por un momento. Sentarse en presencia de su jefe se sentía extraño e impropio, pero la invitación parecía genuina. «Gracias», dijo finalmente, tomando asiento en otra silla, manteniendo una distancia respetuosa. Se quedaron en silencio por varios minutos,
escuchando el rugido de la tormenta afuera. Fue Diego quien rompió el silencio. ¿Hace cuánto vive en la Ciudad de México?, preguntó. Toda mi vida, señor. Nací en el Hospital General del Centro. Mi familia se mudó a la colonia Doctores cuando yo tenía 5 años, respondió Sofía, relajándose ligeramente al hablar de temas seguros. ¿Su familia es numerosa? Solo somos mi madre, mi hermana menor y yo. Mi padre... Sofía se detuvo, dudando si era apropiado compartir información tan personal. No tiene que contarme si no quiere, dijo Diego suavemente, notando su vacilación. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 15 años, continuó Sofía después de un momento. Mi madre trabajaba turnos dobles para mantenernos y yo dejé la preparatoria para conseguir trabajo. Diego sintió una punzada de algo que no había esperado, respeto profundo y algo de culpa por haber nacido en circunstancias tan diferentes. Eso debe haber sido muy difícil, comentó, sin el tono condescendiente que Sofía había esperado. Sí, pero también nos hizo más fuertes. Mi hermana Lucía ahora está en la universidad y eso hace que todo haya valido la pena, dijo Sofía con orgullo evidente en su voz. Diego la observó en la penumbra. Había algo hermoso en la manera en que hablaba de su familia, una calidez y genuinidad que contrastaba fuertemente con las relaciones calculadas de su propio mundo. ¿Y usted, señor Mendoza, siempre supo que trabajaría en la empresa familiar?, preguntó Sofía, sorprendiéndose de su propia audacia. Diego se quedó en silencio por un largo momento. No estaba acostumbrado a que le hicieran preguntas personales, especialmente no de personas ajenas a su círculo social. Honestamente, no. Cuando era niño quería ser arquitecto. Me fascinaba diseñar edificios, no solo construirlos, admitió finalmente. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía suavemente. Mi padre murió cuando yo tenía 25 años. Era el CEO y había expectativas, responsabilidades familiares. La empresa necesitaba liderazgo y yo era el heredero aparente, explicó Diego, con un tono que sugería años de resignación. ¿Extraña la arquitectura? Diego la miró con sorpresa. Era una pregunta que ni siquiera se había permitido considerar completamente. A veces, admitió, especialmente cuando reviso los planos de nuestros proyectos, me pregunto cómo los habría diseñado yo. En ese momento, otro rayo iluminó el penthouse y por unos segundos se pudieron ver claramente. Sofía vio algo en los ojos de Diego que nunca había esperado. Vulnerabilidad, tal vez incluso tristeza. Y Diego vio en Sofía algo que lo conmovió profundamente. Compasión genuina, sin juicio, sin agenda oculta. ¿Puedo preguntarle algo, señorita Hernández?, dijo Diego después de que la oscuridad regresara. Claro. ¿Es feliz? Con su vida me refiero, a pesar de las dificultades. Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Era extraño que alguien con tanto dinero y poder le preguntara sobre la felicidad. Sí, creo que sí, respondió honestamente. No tengo mucho en términos materiales, pero tengo personas que amo y que me aman. Tengo trabajo, salud y esperanza de que las cosas pueden mejorar. Eso me parece mucho. Diego se quedó silencioso, procesando su respuesta. En su mundo, donde tenía todo lo que el dinero podía comprar, la descripción simple de felicidad de Sofía lo hizo reflexionar sobre sus propias respuestas a esa pregunta. ¿Y usted, señor Mendoza?, preguntó Sofía, devolviendo la pregunta. Diego tardó mucho en responder. Honestamente, no lo sé, admitió finalmente. Tengo éxito, tengo dinero, tengo poder, pero felicidad es una palabra que rara vez uso para describir mi vida. La honestidad brutal de su respuesta sorprendió a ambos. En la oscuridad de la tormenta, las barreras sociales habituales parecían haberse desvanecido, permitiendo un momento de autenticidad que ninguno de los dos había anticipado. Cuando finalmente regresó la energía 1 hora después, tanto Diego como Sofía se sintieron como si hubieran despertado de un sueño extraño, pero significativo. Las luces revelaron nuevamente la realidad de sus circunstancias. Él, un CEO millonario en su penthouse de lujo. Ella, una empleada de limpieza con un uniforme prestado que le quedaba grande. Pero algo había cambiado fundamentalmente entre ellos durante esa hora de oscuridad. Habían visto más allá de las etiquetas sociales y habían reconocido, aunque fuera brevemente, la humanidad compartida que existía debajo de sus diferencias externas.
Debería regresar a mi trabajo, dijo Sofía finalmente, poniéndose de pie. Por supuesto, respondió Diego, también levantándose. Y señorita Hernández, gracias por la conversación. Sofía asintió con una pequeña sonrisa y regresó a sus tareas de limpieza, pero ambos sabían que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. La tormenta había pasado, pero había dejado tras de sí algo nuevo e inesperado, la semilla de una conexión real entre dos personas de mundos aparentemente incompatibles. Los días siguientes a la tormenta trajeron cambios sutiles pero significativos en la dinámica entre Diego y Sofía. Aunque no se habían vuelto a encontrar directamente, ambos eran conscientes de la presencia del otro de maneras que antes no experimentaban. Diego había comenzado a dejar pequeñas señales de su apreciación, una nota de agradecimiento por el trabajo excepcional, flores frescas en un jarrón que había ordenado para la suite, pero que claramente era para alegrar el día de trabajo de Sofía, y había instruido discretamente a Carmen para que le dieran un aumento salarial a Sofía, justificándolo como una evaluación de desempeño. Sofía, por su parte, había comenzado a poner atención especial a los pequeños detalles que podían hacer más agradable el día de Diego. Organizaba sus documentos de trabajo de manera más eficiente, se aseguraba de que su café favorito, que había notado que prefería, estuviera siempre disponible en la cocina y dejaba las cortinas abiertas de tal manera que aprovechara mejor la luz natural del día. Un viernes por la tarde, Sofía estaba terminando su trabajo cuando encontró un libro olvidado en la mesa de centro de la sala principal. Era un ejemplar en español de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, con muchas páginas marcadas y notas en los márgenes escritas con la elegante caligrafía de Diego. Sin poder resistir la curiosidad, hojeó algunas páginas y se sorprendió al ver los comentarios reflexivos y profundos que Diego había escrito. Sus notas revelaban una mente contemplativa y sensible que contrastaba marcadamente con la imagen fría y empresarial que proyectaba públicamente. ¿Encontró algo interesante? La voz de Diego la sobresaltó. Se había acercado silenciosamente, y Sofía se sintió como si la hubieran sorprendido leyendo su diario personal. Lo siento mucho, señor Mendoza. El libro estaba aquí y yo... balbuceó Sofía, cerrando el libro rápidamente y extendiéndoselo. No se disculpe, dijo Diego con una sonrisa que Sofía nunca había visto antes. Era genuina y cálida. ¿Le gusta García Márquez? Sí, mucho. Leí ese libro en la secundaria para un proyecto, pero me enamoré de la historia, aunque debo admitir que hay partes que aún no entiendo completamente, admitió Sofía honestamente. Diego se acercó y se sentó en el sofá, indicándole con un gesto que hiciera lo mismo. Sofía dudó, pero la expresión amistosa de Diego la tranquilizó. ¿Qué partes le resultan confusas?, preguntó él abriendo el libro. Las referencias históricas, principalmente. Siento que me falta contexto sobre la historia de Colombia para entender algunas de las alegorías, explicó Sofía, sentándose en el borde del sofá, manteniendo cierta distancia. Diego pasó los siguientes 30 minutos explicándole el contexto histórico de la novela, hablando sobre el realismo mágico y compartiendo sus interpretaciones personales de algunos pasajes. Sofía escuchaba fascinada, no solo por el contenido, sino por la pasión evidente que Diego sentía por la literatura. Nunca imaginé que fuera tan erudito, comentó Sofía sin pensar, inmediatamente sonrojándose por lo directo de su observación. Diego se rió, una risa genuina que llenó el penthouse de una calidez inusual. ¿Pensaba que solo sabía de negocios y construcción?, preguntó él, claramente divertido. Bueno, sí, admitió Sofía con una sonrisa tímida. La gente rica en las telenovelas nunca lee literatura clásica. Ah, entonces, soy diferente a los ricos de las telenovelas, bromeó Diego, y ambos se rieron. Era el primer momento de humor genuino y relajado que habían compartido, y ambos se sintieron sorprendidos por lo natural que se sentía. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, señorita Hernández?, preguntó Diego después de que la risa se desvaneciera. Claro. ¿Alguna vez pensó en regresar a estudiar? Tiene una mente muy aguda. Sofía se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta. A veces lo pienso, respondió finalmente.
Pero entre el trabajo y ayudar a mi familia, no hay tiempo ni dinero para eso. ¿Qué estudiaría si pudiera? Trabajo social, tal vez, o psicología. Me gusta ayudar a las personas, entender sus problemas, dijo Sofía, con una expresión soñadora que Diego encontró cautivadora. Eso le quedaría perfecto, comentó Diego sinceramente. Tiene una empatía natural que es poco común. Sofía se sintió conmovida por el cumplido. Nunca había hablado de sus sueños académicos con nadie excepto su familia. Una semana después de su conversación sobre literatura, Diego tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Había estado en varias reuniones sociales obligatorias esa semana, eventos llenos de conversaciones superficiales y interacciones calculadas, y se encontró deseando la honestidad refrescante que había experimentado con Sofía. Era un miércoles por la tarde, cuando llegó al penthouse más temprano de lo habitual, esperando encontrarla allí. Sofía estaba en la cocina, limpiando meticulosamente los electrodomésticos de acero inoxidable. «Señorita Hernández», la saludó Diego, notando cómo ella se sobresaltaba ligeramente cada vez que aparecía inesperadamente. «Buenas tardes, señor Mendoza. No esperaba que llegara tan temprano», respondió Sofía, secándose las manos en su delantal. «Tengo una pregunta que hacerle, y espero que no la considere inapropiada», comenzó Diego claramente nervioso, de una manera que Sofía nunca había visto. Sofía lo miró con curiosidad, notando su comportamiento inusual. «Mañana por la noche hay una exposición de arte en el Museo de Arte Moderno. Es una exhibición sobre artistas latinoamericanos contemporáneos que creo que podría interesarle. Me preguntaba si le gustaría acompañarme». Sofía se quedó completamente inmóvil, procesando la invitación. Su primer instinto fue pensar que había escuchado mal. «¿Me está invitando a salir, señor Mendoza?», preguntó ella lentamente, necesitando confirmar que había entendido correctamente. «Sí», respondió Diego simplemente. «Y por favor, cuando no estemos en ambiente de trabajo, puede llamarme Diego». Sofía sintió una mezcla de emociones. Sorpresa, emoción, confusión y preocupación se arremolinaban en su mente. «Señor Diego», se corrigió a sí misma. «Yo no entiendo. ¿Por qué me invitaría a algo así?». Diego se acercó un paso, manteniendo una distancia respetuosa, pero reduciendo el espacio formal entre ellos. «Porque disfruto de su compañía, porque tiene una perspectiva del mundo que encuentro refrescante y genuina, y porque me gustaría conocerla mejor, fuera del contexto de trabajo», explicó con honestidad. «Pero somos muy diferentes», objetó Sofía suavemente. «Usted, y yo soy solo la limpiadora». «No», dijo Diego firmemente. «Usted es Sofía Hernández. Es inteligente, empática, trabajadora y una de las personas más auténticas que he conocido. Su trabajo no define quién es usted». Sofía se sintió abrumada por sus palabras. Nunca nadie la había descrito de esa manera, especialmente no alguien como Diego. «No sabría cómo comportarme en un lugar así», admitió ella. «No tengo ropa apropiada para un museo elegante». «El museo es para todos, Sofía. Y en cuanto a la ropa, es solo un detalle superficial. Pero si eso la tranquiliza, puedo enviarle algo apropiado», ofreció Diego. «No puedo aceptar ropa cara», protestó Sofía inmediatamente. «Entonces vayamos a un lugar más casual», sugirió Diego sin vacilar. «¿Conoce la Ciudadela? Hay una feria de artesanías y arte popular que es hermosa. Podríamos ir ahí, tomar café y conversar». Sofía lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de que esto fuera una broma cruel o un malentendido. Pero lo que vio fue sinceridad genuina y algo que parecía esperanza. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó ella en voz baja. Diego consideró su respuesta cuidadosamente. «Porque desde nuestra conversación durante la tormenta, no he podido dejar de pensar en lo que dijiste sobre la felicidad. Me hiciste reflexionar sobre cosas que había dado por sentado, y también porque…». Se detuvo, como si estuviera luchando con las palabras. «También porque ¿qué?», lo animó Sofía suavemente. «Porque cuando estoy con usted, me siento como la persona que solía ser antes de convertirme en el CEO Diego Mendoza. Me siento como solo Diego». La vulnerabilidad en su voz tocó algo profundo en el corazón de Sofía. Vio más allá del traje caro y el penthouse de lujo, y reconoció a un hombre que estaba tan perdido en su propio mundo
como ella a veces se sentía en el suyo. «Está bien», dijo finalmente, sorprendiéndose de su propia decisión. «Iré con usted a la ciudadela». El rostro de Diego se iluminó con una sonrisa que Sofía nunca había visto, genuina, alegre y completamente transformadora. «¿En serio?», preguntó él, como si no pudiera creer que había aceptado. «Sí, pero con una condición», añadió Sofía, recuperando algo de su compostura. «Cualquiera. Si vamos a hacer esto, tiene que prometerme que será honesto conmigo. No quiero que me trate como si fuera frágil o ignorante porque vengo de un mundo diferente. ¿De acuerdo?». Diego asintió respetuosamente. «De acuerdo. Y usted tiene que prometerme que también será honesta conmigo. Si algo la incomoda o no le gusta, me lo dirá directamente». «Trato hecho», dijo Sofía, extendiéndole la mano para estrecharla. Cuando Diego tomó su mano, ambos sintieron una corriente eléctrica sutil pero innegable. El apretón duró un segundo más de lo estrictamente necesario, y cuando se soltaron, ambos sabían que habían cruzado una línea invisible que los llevaría a territorio desconocido. «Nos vemos mañana a las 6 en la entrada principal del hotel», dijo Diego. «Y Sofía, gracias por darme una oportunidad». Mientras Sofía regresaba a casa esa tarde, no pudo evitar preguntarse si estaba cometiendo el error más grande de su vida o si estaba a punto de embarcarse en la aventura más extraordinaria que jamás había imaginado. Una cosa era segura: su vida acababa de volverse mucho más complicada, pero también infinitamente más interesante. Sofía se despertó el jueves por la mañana con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido en años. Había pasado la mitad de la noche eligiendo qué ponerse para su cita con Diego, finalmente decidiendo por su mejor vestido, uno azul marino de manga larga que había comprado para la graduación de Lucía y que era lo más elegante que tenía en su guardarropa. En el trabajo, trató de mantener su rutina normal, pero Carmen notó inmediatamente que algo era diferente. «Sofía, estás muy distraída hoy. ¿Todo bien en casa?», preguntó Carmen mientras revisaban los suministros de limpieza. «Todo está bien, señora Carmen. Solo tengo planes esta tarde», respondió Sofía, tratando de sonar casual. «¿Planes? ¿Una cita?», preguntó Carmen con curiosidad maternal. Sofía se sonrojó, confirmando las sospechas de Carmen sin necesidad de palabras. «Ay, niña, ¿con quién?». «Es alguien del barrio», insistió Carmen con una sonrisa. «Es complicado», fue todo lo que Sofía pudo decir. Mientras tanto, en su oficina, Diego también luchaba contra la distracción. Patricia había notado que había cancelado 3 reuniones y que revisaba el reloj constantemente. «Señor Mendoza, ¿está seguro de que no quiere que reprograme la junta con los arquitectos?», preguntó Patricia. «No, está bien. Solo tengo algo importante esta tarde», respondió Diego, sorprendiéndose de cómo sonaba decir eso sobre una cita. A las 5:45 p.m., Sofía estaba parada frente al espejo del baño del hotel, retocando su maquillaje por 5ª vez. Se había peinado el cabello suelto por primera vez en meses, y aunque se sentía hermosa, también se sentía completamente fuera de su zona de confort. Diego llegó a la entrada principal exactamente a las 6, vestido de manera casual, pero elegante. Jeans oscuros, camisa blanca y una chaqueta de cuero. Cuando vio a Sofía caminar hacia él, se quedó sin aliento. Sin el uniforme de trabajo y con el cabello suelto, se veía radiante. «Te ves hermosa», le dijo Diego sinceramente cuando ella se acercó. «Gracias», respondió Sofía, sintiendo cómo se sonrojaba. «Tú también te ves diferente, bien diferente». Diego sonrió. «¿Diferente?». «Más accesible», admitió Sofía. «Menos intimidante». Caminaron hacia el metro juntos, una decisión que Diego había tomado para hacer que la experiencia fuera más cómoda para Sofía. Cuando llegaron a la estación, Diego sacó su tarjeta del metro claramente nueva y sin usar. «¿Acabas de comprar esa tarjeta?», preguntó Sofía con diversión. «Puede ser», admitió Diego con una sonrisa tímida. «No he usado el metro en muchos años». «¿Desde cuándo?». «Desde la universidad, probablemente. Unos 10 años». Sofía se rió suavemente. «Está bien, yo te guío». El viaje en metro fue una revelación para ambos. Diego observaba fascinado la diversidad de personas. Estudiantes, trabajadores, familias, vendedores ambulantes.
Sofía lo observaba a él, notando cómo absorbía cada detalle con genuina curiosidad. ¿En qué piensas?, le preguntó Sofía mientras el metro se movía hacia el centro. En lo desconectado que he estado de la vida real, respondió Diego honestamente. Mi mundo es muy pequeño en realidad, oficinas, hoteles elegantes, restaurantes caros. Esto, señaló alrededor del vagón. Esto es la vida real. ¿Te arrepientes de venir?, preguntó Sofía con una pizca de inseguridad. Todo lo contrario, dijo Diego, mirándola directamente a los ojos. Me siento más vivo de lo que me he sentido en años. Cuando llegaron a la Ciudadela, el mercado de artesanías estaba en plena actividad. Los colores vibrantes de los textiles, las voces de los vendedores, el aroma de la comida callejera y la música de los mariachis creaban una atmósfera mágica y auténticamente mexicana. Sofía se transformó completamente en ese ambiente. Se movía con confianza, saludaba a algunos vendedores que conocía y le explicaba a Diego la historia detrás de diferentes artesanías. Diego la observaba encantado, viendo una faceta de ella que nunca había presenciado, segura, conocedora, en su elemento. Estas son huicholes, explicó Sofía, mostrándole unas coloridas obras de arte hechas con chaquiras. Cada símbolo tiene un significado espiritual. Esta aquí representa el viaje del alma. Diego escuchaba atentamente, impresionado por su conocimiento y pasión. ¿Cómo sabes tanto sobre esto?, preguntó él. Mi abuela vendía artesanías aquí cuando yo era niña. Solía acompañarla los fines de semana. Ella me enseñó sobre el arte popular mexicano, explicó Sofía con nostalgia. Compraron café de olla de un vendedor y se sentaron en una pequeña banca para observar a los artistas callejeros. Un grupo de jóvenes bailaba danza azteca, sus plumas y cascabeles creando un espectáculo hipnótico. ¿Sabes bailar?, preguntó Diego de repente. Un poco. Mi hermana y yo tomamos clases de folclore en la secundaria, respondió Sofía. ¿Y tú? Vals, foxtrot, las cosas aburridas que enseñan en los clubes privados, dijo Diego con una mueca. Nada tan lleno de vida como esto. Como si fuera una señal, comenzó a sonar música de mariachi cerca de donde estaban sentados. Sin pensarlo, Diego se levantó y le extendió la mano a Sofía. ¿Me concedes este baile? Sofía lo miró sorprendida. ¿Aquí? ¿En público? ¿Por qué no? Sofía tomó su mano y se dejó guiar a un pequeño espacio abierto. Al principio, Diego trató de llevarla en un vals formal, pero Sofía se rió y lo corrigió suavemente, enseñándole los pasos básicos de un baile más casual y mexicano. Pronto estaban riendo mientras tropezaban con los pasos, completamente ajenos a las miradas curiosas de otros visitantes. En ese momento, las diferencias sociales se desvanecieron completamente. Eran simplemente Diego y Sofía, dos personas disfrutando de la música y la compañía del otro. Cuando la música terminó, ambos estaban sin aliento y sonriendo. Diego no había sentido tanta alegría espontánea en años, y Sofía nunca se había sentido tan vista y apreciada por quien realmente era. «Gracias», dijo Diego suavemente. «¿Por qué?», preguntó Sofía. «Por recordarme cómo se siente ser feliz». Se quedaron mirándose por un momento que se sintió eterno. El ruido del mercado se desvaneció a su alrededor, y por unos segundos solo existían ellos dos. «Diego», comenzó Sofía, «necesito que entiendas algo. Esto, lo que sea que está pasando entre nosotros, es complicado». «Lo sé», respondió él. «Pero sabes que he aprendido en estas últimas semanas que las cosas más importantes en la vida suelen ser complicadas. Tu familia no me aceptará, tu mundo no me aceptará, y el mío». Sofía se detuvo, insegura de cómo continuar. «¿Y el tuyo qué?», la animó Diego. «El mío podría pensar que estoy loca por creer que esto podría funcionar», admitió ella. Diego tomó sus manos suavemente. «Sofía, no voy a mentirte. Va a ser difícil. Mi madre va a ser un problema. La sociedad va a juzgarnos y vamos a enfrentar obstáculos que ninguno de los dos puede imaginar completamente ahora. Entonces, ¿por qué?», comenzó a preguntar Sofía. «Porque en los últimos 2 meses me has enseñado más sobre la vida real que todos mis años de educación privilegiada. Porque cuando estoy contigo, soy la mejor versión de mí mismo. Y porque…» se detuvo, respirando profundamente.
porque estoy enamorándome de ti. Sofía sintió como su corazón se aceleraba. Las palabras que había temido y esperado al mismo tiempo, finalmente, habían sido dichas. Diego, yo también estoy enamorándome de ti, admitió suavemente, pero tengo miedo. Yo también tengo miedo, confesó él, pero estoy más asustado de la idea de no intentarlo y pasar el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si... Sofía lo miró a los ojos, viendo la sinceridad y vulnerabilidad que había llegado a amar en él. ¿Qué propones entonces?, preguntó ella. Que lo intentemos, despacio, con honestidad, enfrentando cada obstáculo juntos. No será fácil, pero... Diego sonrió. Las mejores cosas en la vida nunca son fáciles. ¿Y tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tu posición social? Mi trabajo seguirá siendo mi trabajo, pero ya no será toda mi identidad. En cuanto a mi familia y la sociedad, Diego se encogió de hombros. Tendrán que acostumbrarse, y si no lo hacen, es su pérdida. Sofía sintió una mezcla de amor, admiración y terror. Está bien, dijo finalmente. Intentémoslo, pero prométeme algo, lo que sea. Prométeme que nunca tratarás de cambiarme para que encaje en tu mundo. Soy quien soy. Te lo prometo, dijo Diego inmediatamente. Y tú prométeme que nunca pretenderás ser menos inteligente o menos capaz de lo que eres para hacerme sentir mejor. Prometido, respondió Sofía con una sonrisa. Diego se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo para alejarse si quería, pero Sofía no se alejó. Cuando sus labios se encontraron, fue suave, dulce y lleno de promesas de un futuro incierto, pero emocionante. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía. Ahora, dijo Diego tomando su mano, ahora comenzamos nuestra propia historia, una que nadie más puede escribir por nosotros. Caminaron de regreso al metro tomados de la mano, conscientes de que estaban cruzando no solo las calles de la Ciudad de México, sino también los límites sociales que la sociedad había construido a su alrededor. 6 meses después, Diego había cumplido sus promesas. Había apoyado económicamente a Sofía para que regresara a estudiar trabajo social en la universidad, sin hacerla sentir que le debía algo. Había enfrentado la furia de su madre y los chismes de la sociedad mexicana con dignidad y determinación. Había aprendido a usar el transporte público, a comer en taquerías y a valorar las cosas simples de la vida. Sofía, por su parte, había mantenido su trabajo en el hotel, aunque ya no limpiaba el penthouse de Diego. Había comenzado sus estudios universitarios y había aprendido a navegar en algunos eventos sociales sin perder su autenticidad. Había conocido el lado vulnerable y humano de un mundo que antes solo había visto desde afuera. No fue fácil. Hubo momentos de duda, conflictos familiares y presiones sociales que los pusieron a prueba, pero cada desafío los hizo más fuertes como pareja y más seguros de su decisión. En una mañana de domingo, mientras desayunaban en el pequeño apartamento que Diego había comprado en la colonia Roma Norte, un punto medio entre sus dos mundos, Sofía encontró a Diego leyendo el periódico con una sonrisa. «¿Qué te causa tanta gracia?», preguntó ella sirviendo café. «Dice aquí que nuestra historia ha inspirado a otras parejas a desafiar las convenciones sociales», leyó Diego. «Aparentemente, somos un fenómeno sociológico. ¿Te molesta?», preguntó Sofía. «Para nada», respondió Diego levantándose para abrazarla. «Me gusta pensar que nuestro amor puede inspirar a otros a ser valientes». «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?», dijo Sofía, acomodándose en sus brazos. «¿Qué?», que empezó con algo tan simple como cambiar sábanas y se convirtió en cambiar nuestras vidas por completo. Diego se rió, recordando aquel primer encuentro embarazoso que había desencadenado todo. «Y pensar que todo comenzó porque llegué temprano un día y te encontré medio acostada en mi cama», bromeó él. «El destino tiene formas muy extrañas de trabajar», respondió Sofía, besándolo suavemente. Mientras el sol matutino iluminaba su pequeño hogar, ambos sabían que habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Un amor auténtico que había florecido en los lugares más inesperados y que había demostrado que las diferencias sociales no eran match para dos corazones decididos a escribir su propia historia de amor.